Estimado estudiante, bienvenido al cuarto módulo del curso Cálculo 1, en el cual desarrollaremos el tema de los extremos relativos de una función. Adelante. Objetivos. Al término del presente módulo, estarás en la capacidad de lo siguiente: definir e interpretar los intervalos de crecimiento o decrecimiento de una función, calcular los números críticos y valores críticos de una función, calcular los extremos relativos de una función usando el criterio de la primera derivada. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. 1. Introducción. 2. Funciones crecientes y decrecientes en un intervalo. 3. Puntos críticos, extremos relativos y absolutos. 4. Cálculo de máximos y mínimos locales de una función. Criterio de la primera derivada. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía. 1. Introducción. Observa la imagen. Marca si es verdadera o falsa a cada una de las afirmaciones dadas. Luego, haz clic en Enviar. ¡Felicidades! Determinaste los valores de verdad de manera correcta. 2. Funciones crecientes o decrecientes en un intervalo. Función creciente. Una función f definida en el intervalo i se dice que es creciente en i si para cualquier par de número x subíndice 1 y x subíndice 2 que pertenecen al intervalo i, x subíndice 1 menor que x subíndice 2 implica f de x subíndice 1 menor que f de x subíndice 2. Conforme x crece, la gráfica debe ir subiendo o al menos mantenerse constante, pero nunca debe bajar o decrecer. Función decreciente. Una función f es decreciente en i si para cualquier pareja de número x subíndice 1 y x subíndice 2 que pertenecen al intervalo i, x subíndice 1 menor que x subíndice 2 implica f de x subíndice 1 mayor que f de x subíndice 2. Conforme x crece, la gráfica debe ir bajando o al menos mantenerse constante, pero nunca debe subir, crecer. Teorema 1. Dada la función f continua en el intervalo i desde a hasta b y diferenciables en el intervalo abierto de a y b, si la derivada es mayor que 0 para x que pertenece al intervalo abierto a b, entonces f es creciente en i. Si la derivada es menor que 0 para x que pertenece al intervalo abierto a b, entonces f es decreciente en i. Si la derivada es igual a 0 para x que pertenece al intervalo abierto a b, entonces f es constante en i. Ejemplo. Dada la función f de x igual a x a la cuarta sobre 2 menos 4 veces x al cuadrado más 5, determine los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Haz clic en el botón para continuar. Derivamos la función obteniendo derivada de f igual a 2 veces x al cubo menos 8x. Aplicando los resultados del teorema 1, resolveremos las inecuaciones y la igualdad. La derivada de f mayor que 0, entonces 2 veces x al cubo menos 8x mayor que 0, o puede suceder que 2 veces x al cubo menos 8x menor que 0. Haz clic en el botón siguiente para continuar con la resolución del ejemplo. Se resuelve las inecuaciones planteadas, factorizando para hallar los valores que hacen 0 a la derivada. Se ubican en la recta dichos valores para ubicar los signos en el intervalo. Haz clic en el botón para ver la solución.
de donde se tiene que f es creciente para x que pertenece a la unión del intervalo desde -2 a 0 unido desde 2 hasta más infinito. F es decreciente para x que pertenece a la unión del intervalo desde menos infinito a -2 unido desde 0 hasta 2. ¡3! Puntos críticos. Extremos relativos y absolutos. Valor máximo relativo. La función f tiene un máximo relativo en x sub 0 si existe un intervalo abierto y donde x sub 0 está contenido y f definida, tal que se cumple que f de x sub 0 es mayor o igual a f de x, para toda x que pertenece al intervalo y. Valor mínimo relativo. La función f tiene un mínimo relativo en x sub 0 si existe un intervalo abierto y donde x sub 0 está contenido y f definida, tal que se cumple que f de x sub 0 es menor o igual a f de x para toda x que pertenece al intervalo y. Extremos relativos y absolutos. Para hallar los valores máximo y mínimo absolutos de una función continua f sobre un intervalo cerrado a b, 1. Reemplace los números críticos en la función f. 2. Reemplace los extremos del intervalo en la función f. 3. El valor más grande de los obtenidos en los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto. El más pequeño es el valor mínimo absoluto. Haz clic en el botón para conocer más acerca de los extremos relativos y absolutos. Máximo global. El mayor de todos los máximos en todo el dominio de la función. Mínimo global. El menor de todos los mínimos en todo el dominio de la función. Puntos críticos de una función. Sea x sub 0 que pertenece al dominio de f, x sub 0 es un número crítico de f si la derivada de f en x sub 0 es igual a 0 o la derivada en x sub 0 no existe. Al par ordenado x sub 0, f de x sub 0, donde x sub 0 es un número crítico, se le denomina punto crítico de una función f. Ejemplo. Determine los puntos críticos de la función definida por f de x igual a x al cuadrado menos 25 elevado a la 2 tercios. Haz clic en el botón Resolución para ver cómo resolver este problema. Solución. Se deriva la función obteniendo 4 tercios veces x dividido por x al cuadrado menos 25 elevado a la 1 tercio. Igualando a 0 la derivada, se tiene x igual a 0, mientras que la derivada no existe si x al cuadrado menos 25 es igual a 0. Resolviendo se tiene que x es 5 o menos 5. Haz clic en el botón para ver los puntos críticos. Los puntos críticos son obtenidos reemplazando cada número crítico en la función f. Se tiene 3 puntos críticos: 5, 0, menos 5, 0 y 0, 8.55. ¡4! Cálculo de máximos y mínimos locales de una función. Criterio de la primera derivada. Sea x sub 0 un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto y, tal que x sub 0 pertenece a y, si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en x sub 0. Entonces se tiene: si el signo de la derivada cambia de negativa a positiva en x sub 0, entonces f tiene un mínimo relativo en el punto crítico. Si el signo de la derivada cambia de positiva a negativa en x sub 0, entonces f tiene un máximo relativo en el punto crítico.
Si el signo de la derivada no cambia en ambos lados de x sub 0, entonces f de x sub 0 no es ni máximo ni mínimo relativo de f. Ejemplo, determina los extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 15 elevado a la 1/3 utilizando el criterio de la primera derivada. Haz clic en el botón para continuar. Solución. Primero, derivamos la función dada obteniendo 2 veces x menos 1, dividido por 3 veces x al cuadrado menos 2x menos 15 elevado a la 2/3. Haz clic en el botón siguiente para continuar. Segundo, calculamos los números críticos. Para ello igualamos la derivada a 0 obteniendo x igual 1, o analizamos donde la derivada no existe, es decir, para x igual menos 3 o x igual 5. Haz clic en el botón para seguir con la resolución del problema. Tercero, signo de la derivada. Los números críticos originan intervalos en la recta. Para determinar el signo de la derivada, se escogen valores de prueba en cada intervalo y se reemplaza en la derivada para ver el signo de esta en dicho intervalo. Los signos que están dados en cada uno de los reemplazos son los que están registrados en la tabla siguiente. Haz clic en el botón Solución. Solución. En la tabla se tiene en la primera fila los intervalos en los que los números críticos han dividido a la recta. En la segunda fila se ha escogido al azar un número de cada intervalo. En la tercera fila se ha colocado el signo que arroja la derivada cuando es reemplazada por los valores de la segunda fila. En la cuarta fila se ve si la función crece o decrece de acuerdo al signo obtenido en la tercera fila. ¡5! Conclusiones. Dada la función continua en el intervalo cerrado I a b y diferenciable en el intervalo abierto a b, si la derivada de f en x sub 0 es mayor que 0 para x que pertenece al intervalo abierto a b, entonces f es creciente en i. Si la derivada de f en x sub 0 es menor que 0 para x que pertenece al intervalo abierto a b, entonces f es decreciente en i. Si la derivada de f en x sub 0 es igual a 0, para x que pertenece al intervalo abierto a b, entonces f es constante en i. Sea x sub 0 en el dominio de f si la derivada de f en x sub 0 es 0 o la derivada en x sub 0 no existe, entonces x sub 0 es un número crítico de f. Sea x sub 0 un número crítico de f que es continua en el intervalo abierto i, tal que x sub 0 pertenece a i si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en x sub 0, entonces, si el signo de la derivada de f cambia de negativa a positiva en x sub 0, entonces f tiene un mínimo relativo en el punto crítico x sub 0, f de x sub 0. Si el signo de la derivada de f cambia de positiva a negativa en x sub 0, entonces f tiene un máximo relativo en el punto crítico x sub 0, f de x sub 0. Si el signo de la derivada de f no cambia en ambos lados de x sub 0, entonces f no tiene extremos relativos en el punto crítico x sub 0, f de x sub 0. 6. Bibliografía. Muy bien. Has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar tu estudio en el aula virtual.